Hoy estaremos con Axi Muniain y hablaremos de olas grandes. Y es que la temporada en Europa ha empezado fuerte. Bienvenidos a una nueva entrega del programa que os muestra el mejor surf y a sus protagonistas, Conexión Surfing. Hola Víctor, ¿qué tenemos para hoy? ¿Qué tal, Robert? Estamos ya en el final de nuestra segunda temporada. Hoy vamos con el programa número 70 que seguro os va a gustar. Vemos el avance y comenzamos. Conoceremos con Axi Muniain las diferencias y peculiaridades de las olas de Nazaré, Illa Pancha, Punta Galea y La Vaca. Hablaremos con el fotógrafo y realizador Lucas Tots y nos presentará su proyecto audiovisual California. Un nuevo surf ha llegado con las tablas soft. Descubriremos el porqué del boom del corchopán. Terminaremos con las imágenes más destacadas de la semana con un nuevo Flash Surfing. Todo esto y más en Conexión Surfing. Axi Muniain es uno de los surfistas de olas grandes que mejor expresan su pasión por el surf y los retos que supone la caza de la ola más grande. Víctor, creo que has podido hablar con él. Dinos. Efectivamente, Robert, la temporada de olas XXL ha comenzado aquí en Europa y lo ha hecho con mucha energía. Axi es un gran conocedor de esos sitios que despiertan con las grandes marejadas, de sitios como Nazaré en Portugal o La Vaca, Punta Galea o Illa Pancha aquí en España. Estamos con Axi Muniain a través de videollamada, que es uno de los referentes de olas grandes de España, de este país. ¿Qué tal, Axi? Gracias por estar con nosotros. Nada, un placer, chicos. Lo que decía en la presentación, eres uno de los referentes de olas grandes aquí a nivel nacional. Ya llevas muchos años en esta modalidad y surfeaste las 4 principales olas o spots con los que vamos a hablar hoy, que es el Panchorro, Nazaré, La Vaca y Punta Galea. Entonces, cuéntanos un poquito antes de arrancar con los spots, ¿qué particularidades tiene esta disciplina? Sí, factores al final que no te proporciona la ola pequeña, como la gestión del miedo, el lidiar, pues toda esa gestión con la válvula de adrenalina abierta. No sé, hay una serie de emociones ahí que me cuesta encontrar en la ola pequeña o en la ola convencional, pero una cosa no quita la otra. Al final el disfrute y lo que me proporciona la ola pequeña también lo encuentro en la ola grande, pero eso, lo que veníamos comentando, tiene otros valores añadidos. ¿Qué te parece si empezamos por analizar una de las olas que encontramos en Galicia, que es Illa Pancha o el Panchorro? ¿Qué características tiene esta ola? Bueno, tiene unos factores muy interesantes y es uno de los principales motivos por el cual empezamos nuestra búsqueda en tierra gallega por esos lares. Y es que muchas veces los vientos asociados a componentes oestes, que suele ser muy habitual, un factor o característica o variable muy habitual en las temporadas o en los temporales que no suelen entrar en el Cantábrico, sin embargo que cuando tienen ese componente, si viene con carga lluviosa, pues ya empiezan a irse un poco más al norte, con lo cual pues ya empiezas a tener muchos de los spots conocidos pues con condiciones un poco más tocadas o más revueltas. Y sin embargo sí que hay un microclima en toda la zona esa de Lugo, en donde esos vientos siempre tienen la tendencia a tener un componente un poquito más sur, un poquito más terral. Eso te da pues posibilidad, cuando se te empiezan a caer opciones por casa, por el resto del Cantábrico, pues a poder salvar una buena sesión en Isla Pancha o en el Cantábrico, en esta ola. Entonces, bueno, por un lado tenemos ese factor, pero luego también estamos hablando de olas donde ya adoptan el término de slab, en donde la ola
para alzarse tiene que pronunciarse y lo tiene que hacer de forma muy repentina, con lo cual comienza a succionar por la parte delantera de la ola y esto genera pues que adopte unas formas muy espectaculares con labios muy gruesos y tubos muy agresivos. Como solemos decir, prácticamente viene el mar por detrás empujando y genera un desnivel en la propia base de la ola. Isla Pancha es una ola de esas, es una ola reconocida a nivel mundial e incluso la pusimos por donde empezamos a colocar a Galicia en los XXL y demás, y en la cual en la actualidad pues se viene celebrando una especie de evento y sí que es verdad que está compuesto por diferentes losas. Entonces, en marea baja quedan demasiado próximas, con grandes coeficientes, demasiado próximas a la superficie y lo escalona, para mi gusto, en exceso. Y sin embargo tiene otro puntito con un poquito más de agua y con periodos largos donde la línea y el muro se alza tanto que entrelaza de una forma mucho más adecuada esa serie de bajos y es cuando vemos la ola rodar, que esos son los días más excepcionales. Continuando por el Cantábrico, vamos a hacer una parada en una de las siguientes también que tú conoces muy bien y que también es de las más reconocidas tanto a nivel nacional como a nivel internacional, que es La Vaca, en Cantabria. La Vaca tiene sus pros y sus contras. Como pros, que a mí es algo que me ha atraído siempre, es que con una marejada intermedia puedes hacerte unas bajadas grandes. Lo que quiero decir es que con un swell de 2,5 metros, pues ahí puedes pegarte tus bajadones imponentes. Entonces, pues como spot para estar en activo y aprender en muchos aspectos y crecer como surfista de ola grande es un spot más que recomendable. Sí que es verdad que luego quizás le queda un poquito, pues eso, esa falta de continuidad, no es una ola convencional donde la pared va rodando y digamos que la puedes surfear. Son más bien olas de, básicamente, lo que tus expectativas están en pegarte una buena bajada, no una buena surfeada. Ese efecto, ese incremento de tamaño se debe al final estamos hablando de otros fenómenos que debido a otros bajos que están un poco más mar adentro, hacen que la línea se rompa. Esa línea que viene abrazando la costa y paralela a la misma hace que se torsione y genera, pues esa torsión hace que se enfrenten o se vuelvan a encontrar esas líneas como sucede de algún modo un poquito en otra escala en Nazaré. Entonces esto te genera pues eso, de un swell intermedio a poder pegarte tus bajaditas en La Vaca. Y pues para mí es un spot donde pues cuando todo esto arrancó, para mí fue un spot importante pues por eso mismo, pues porque podíamos recurrir a ella y pegarnos esas bajadas tan ansiadas con casi fuera de temporada. Got a ball head, Mr. Cleaner. Heard the big bags overseas, then we gon' go. Whoa, I press the button and the doors go off like, whoa. That money clip us now, that new now looks like, whoa. Upgrade her diamonds, now her girlfriends are like, whoa. I press the button and the doors go off like, whoa. That money clip us now, that new now looks like, whoa. Upgrade her diamonds, now her girlfriends are like, Dijiste y mencionaste Nazaré, que es la más famosa, pero antes de llegar a Nazaré vamos a seguir por el Cantábrico y vamos a hacer la última parada aquí en territorio nacional, que sería Punta Galea. ¿Qué nos puedes contar de Punta Galea? Que tal vez debe de ser de las más antiguas o de las donde se hace un campeonato de los más antiguos. Así es, ya son varios años ya celebrando una serie de competiciones allá de carácter internacional. Es una ola que puede dar mucho juego, es una ola que puede dar mucha calidad, pero no es muy definida en cuanto a fondo se refiere. Es decir, que la ola no concentra de forma continua en un mismo sitio. Entonces, el factor suerte es un evento donde el factor suerte está bastante presente
y personalmente, bueno, a título personal mi opinión es que se necesitan olas más definidas para que el surfista tenga una mayor garantía de poder mostrar su destreza, pero sigue siendo una ola de world class. Puede ser increíble a pesar de que no tenga tanta definición. Y sí que es verdad que tiene otro factor donde los vientos nordestes y demás quedan muy protegidos y se pueden salvar baños en otros spots con esos vientos, expuesto a esos vientos que le puede llegar a afectar, donde lo puede salvar en la galea. Pero sí que es verdad que los vientos de componente, todo lo que tenga componente sur y un poquito de intensidad, debido a la bocana de la ría y demás, se canaliza, se encañona y se acentúa. Entonces sí, es una ola que te da muchas oportunidades y es una ola que fácilmente puedes compaginar, así como estábamos diciendo que ese componente sur-oeste de vientos puedes salvarlo en Isla Pancha, pues podría salvar ese baño tan ansiado con nordestes en la... Entonces, bueno, pues haciendo un abanico de posibilidades en donde poder jugar dependiendo de las características de la misma. Even if the sky is falling down, even if the sky is falling down, the sky is falling down. Vamos a acabar con la que podríamos llamar la madre de todas las bombas o la madre de todas las olas, que es Nazaré. ¿Qué tiene Nazaré? ¿Qué lo hace especial a Nazaré? Lo que tiene Nazaré es un cañón submarino que mira al oeste, que se va hasta hace 2.500 kilómetros de largo y se va hasta los 5.000 de profundidad. Esto lo que viene a hacer, genera un fenómeno en donde la tendencia de las olas siempre es a abrazar la costa. Siempre, por mucho que estemos en una isla, a no ser que sea una isla muy reducida, la tendencia que tenemos es que sí, dependiendo de la exposición, el tamaño de la ola va a ir reduciendo, pero siempre vienen las olas un poco enfrentadas. Eso se le llama la refracción y debido a la misma se genera un poco el fenómeno que ya veníamos mencionando en la Vaca. Digamos que si viniese una marejada de componente oeste y la península, digamos, que sería la carcasa de mi móvil, esta esquina, si digamos que el suel entra del noroeste y el cañón mira al oeste, la línea el suel que genera, las líneas van buscando el abrazar y girarse hacia esa costa. Lo que sucede es que aquí se encuentran con el cañón submarino, con lo cual es como una especie de aviso en donde se pregunta a la ola, ostras, yo iba para la costa, me iba alzando, pero de repente he caído a plomo. Digo, la costa me queda por allí. Y empieza como a torsionarse en busca, como si quisiera volver a entrar en esa plataforma. Entonces esa torsión lo que genera es, de nuevo, que se enfrenten o se empiecen a cruzar nuevamente esas líneas. Cuando se cruzan las mismas, pues al final lo que generas es un efecto piramidal que hace que se multiplique o bien por 2 o bien por 3, dependiendo de los factores que traiga, de las variables que traiga, pero lo puede multiplicar por 2 o incluso por 3. Claro, en el caso de Nazaré, además de ello, tiene la peculiaridad de tener una especie de microclima ahí también, en donde los vientos suelen ser flojos por la mañana y ahí suele haber bastante situación atmosférica calma, e incluso cuando no es así, cuando viene asociada a fuertes rachas de viento, etcétera, tenemos la rompiente del arenal del norte. Esto hace de abrigo, hace de filtro. Todos los componentes nortes no vienen recorriendo libremente a sus anchas por alta mar y generando oleaje de viento, sino que esa rompiente previa en la parte norte de Nazaré
genera un muro de contención o un filtro en donde cuando lo solemos ver revuelto es más bien pues porque el viento está muy enchufado y en el poco espacio entre los picos del norte, la rompiente del norte y donde se levantan las pirámides, pues vuelve a rugir, vuelve a picarse toda la superficie. Pero tiene esas peculiaridades, que se puede jugar ahí también con los vientos y siempre da alguna ventana que otra de posibilidades y es una frase muy habitual en mí, según me dicen mis compañeros, que siempre ves una ventana. Y es así. Las ventanas normalmente no están cerradas por completo. Están más o menos abiertas y es cuestión de encontrar el momento de apertura. Pues, Axi, muchísimas gracias por repasar con nosotros estas 4 principales olas que hay aquí en la península ibérica. Y nada, esperamos verte pronto aquí en directo con nosotros en el plató y muchísimas gracias por tu tiempo. A vosotros, chicos, un placer. Espectacular y como siempre, Axi transmitiendo su energía y pasión. Gracias, Víctor. Cambiamos de tema y ahora en Conexión Surfing nos vamos al sur, concretamente a Tarifa. Allí tiene su residencia el fotógrafo y realizador Lucas Toche. Argentino de nacimiento, aunque malagueño y tarifeño de adopción, Lucas Tosi se ha hecho un hueco entre los mejores fotógrafos del mundo del surf. Eso es Víctor y por eso hemos querido conocerle y concretamente saber de su proyecto California, en el que lleva trabajando con pasión para mostrar al mundo lo mejor de esta parte de la costa del sur de España. You and your problems, I don't give a damn. You talk way too much, I have heard enough about you and your problems, I don't give a damn. I don't give a damn, damn, 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 damn. You wanna be with me. You wanna feel something real, but I'm feeling differently. You're making plans to get to France, but don't wanna face the fact that I ain't got time, I ain't got time, I ain't got time for that. Staying up late, sleeping all day, dreaming about Cadillacs. Buying new shoes, hanging by the pool, sipping on Coke and Jack. Calling my phone when you feel alone, but I'll never call you back. 'Cause I ain't got time, I ain't got time, I ain't got time.
time for that. I don't give a damn. I don't really care. Así es, Robert, nos encontramos a través de videollamada con Lucas Tozzi, que reside actualmente en Tarifa y es fotógrafo, realizador, vamos, un hombre del Renacimiento. ¿Qué tal, Lucas? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí andamos, por la ciudad del viento. Te presentaba como un hombre del Renacimiento porque son muchas las facetas que tocas, entre ellas la de la fotografía del surf, el vídeo del surf, y también me comentabas fuera de cámara de un proyecto que casi es una tesis, que era California. Entonces, cuéntanos un poco, ¿cómo es tu perfil, tu formación? Pues como tú has dicho, al final hoy día yo me considero creador de contenido, porque al fin y al cabo decir que eres diseñador gráfico, fotógrafo, filmmaker, localizador, dirección, o sea, ahí es como creador de contenido. Me acabas de decirlo tú mismo, el tema de California. Fue algo que tuvo muchísima repercusión, que se generó un montón de contenido, como tú dices, a raíz de ese proyecto. Cuéntanos un poco, ¿en qué consistía California? Vamos a ver, hace 11 años que decidí, por la que empezamos a tener con cámaras como tipo la Canon 5D Mark II, luego salió la 7D Mark II, en la que en el mismo cuerpo de fotografía tú podías grabar en vídeo a una calidad, entonces calidad cine prácticamente, porque se usaban esas cámaras también para publicidad e incluso en series de televisión. Pues no tenía ni idea, o sea, tenía mi idea de la fotografía, que fue 100% autodidacta después del diseño gráfico, y durante una temporada de invierno decidí hacer esta tesis, digamos, de aprender al mismo tiempo que grababa pues los swells que estaban entrando en las costas tanto de Cádiz, un poquito de Málaga, pero sobre todo aquí en Cádiz. Y todo el invierno con grandes swells, sobre todo uno que lo gozaron muchísimo, Bigoni, Marlon, O'Day, estuvo unos días también que partieron todas las tablas y ya te digo, todo un invierno para baño, en el faro de Trafalgar, un día épico que ves fotos y parece Indonesia. Y ya te digo, fue ese invierno y una vez que ya lo tuve más o menos controlado, cuando ya quise meterle un poquito más de caña para ver qué tal podía funcionar, al final me encontré un pelín solo, ¿no? O sea, tampoco es que quisiera patrocinadores para nada, pero por lo menos para que le pudieran dar divulgación al tema. Y al final pues se quedó ahí, porque como del surfing no se vive, por estos lares inviable, en España está complicadete, incluso te diría que estamos hasta en el continente erróneo, como digo yo. Para el tema de audiovisual, no para los riders, que al final tenemos un nivel buenísimo, tanto en España como en Portugal, Francia, tenemos riders maravillosos, pero quizás sí el creador de contenido de este deporte es complicado para vivir de ello, o sea, diría casi imposible si no tienes tus otros segmentos alrededor para poder movilizarlo y llevarlo. I don't really care about you and your problems. I don't give a damn. You talk way too much. I have heard enough about you and your problems. I don't give a damn. I don't give a damn. Claro, a lo mejor siempre se dice que el norte de España tiene más constancia o que es un sitio más ideal para el surf, pero no creo que sea así, sino que en Andalucía, como dices tú, hay sueles épicos, hay muy buenos surfistas. Entonces cuéntanos un poco cómo es el surf en el sur. Yo creo que aquí lo que hay hay poca constancia, no la misma constancia de haber pues tanto como en Portugal o en la costa cantábrica, eso está claro. Pero aquí hay muchísima afición. La afición, ¿cómo se diría? La afición supera la realidad. ¿No? Y entonces, que no, cuando la gente se mueve muchísimo, la gente ha aprendido a viajar, ¿vale? A sus safaris, tanto lo típico que aquí se iba mucho a zona de Indonesia, se va para Maldivas, Centroamérica, Marruecos, que lo tenemos cerquita, Portugal, ahora las Canarias, pero digamos que sí se ha educado el surfista andaluz a la necesidad de si quieres surfear con un nivel bueno, pues tienes que mover. O sea, aquí no
no te da para divertirte, pasarlo bien, que al final es un deporte maravilloso para ellos, pero si tú quieres ese puntito más, desplazarte y sobre todo surfear. Y ya te digo, aquí con olas no envidia a ningún sitio. Yo he viajado por todo el mundo, te digo que de las olas más bonitas y más alucinantes las de aquí vamos a 1,5 kilómetros de aquí. Por eso te digo que al final lo que falta es la constancia del día a día del surfista, de que va todos los días a la playa y no tiene ese parón de 4 o 5 días o todo un verano para poder evolucionar como ya tirando a tema profesional. Claro, un surfista a lo mejor puede irse los días que está más pequeño e intentar surfear, pero ¿cómo se hace un fotógrafo de surf en un sitio como Andalucía, en el que, como tú dices, no hay tanta constancia y no tienes siempre esos días épicos para coger la foto perfecta, el tubo perfecto? ¿Cómo se hace uno fotógrafo en el surf? Pues se hace por accidente, y en mi caso fue accidente total, porque es verdad. Yo surfeando desde el año 89, llevo 32, 33 años surfeando. Toda la vida no conozco otra cosa que no sea surfear, tanto viajando como rider, en su día compitiendo. Pero ya te digo, para mí el surfing ya existía. Luego me hice fotógrafo. Entonces, eso fue hace 16 años y hace 11, un accidente. Estábamos por Francia, por la zona de Hossegor, y me hizo un E15 de tobillo, una maniobra más chunga, y llevaba la cámara y al final, pues lo típico, pues digo, venga, va, pues vamos a hacer fotos a los colegas. Y claro, había un montón de pros, estaba lo del Quicksilver Pro France, empecé a hacer fotos, vi que al final la estética para mí era muy sencilla porque llevaba consumiendo desde los 11 años mundo surf y imagen surf. Entonces de repente te plantas allí, me acuerdo que eran Kai Otton, Josh Kerr, Dash Barrow, o sea, estamos hablando que había una cantidad de pros allí con una ola medianita. Me puse a hacer fotos y disfruté casi igual o más que en el último baño. Entonces ese fue el día fatídico, la verdad, porque desde entonces ahora me divido un poco. De 3 años para acá, luego me doy cuenta que al no haber tanta consistencia de swells aquí, si vas un día a hacer fotos, es ese día que no surfeas. Cuando llegas a casa y ves las fotos de los baños que te has perdido, como surfista te coges la cabeza. Pero ahí vamos, 11, 12 años ya luchando entre el rider y el fotógrafo. Bueno, una lucha que no dejó que te formaras o que te fueras en otras direcciones, como una que realmente me hace un poquito de ilusión, o de entre ilusión y gracia, preguntarte, porque eres localizador. Entonces, ¿cómo es eso? No, el localizador llevo ya, por eso, por ejemplo, ahora he bajado un poquito el tema de hacer fotos de surf, porque yo al final es un poco mío, la fotografía de surfing es directamente proporcional al nivel de trabajo que puedo
Entonces, si tengo muchísimo trabajo, en este caso ahora con el tema de las localizaciones, que llevamos 3 años haciendo localizaciones para tipo Netflix, hemos hecho The Crown, Juego de Tronos, Killing Eve. Vamos a un nivel de horas, ¿no? Porque al final la localización es dura en cuanto a horas y días, entonces te da muy poco tiempo. Si tienes un poquito de tiempo, al final estos 3 últimos años los he sacrificado, como quien dice, en surfear más que en hacer fotos. Pero es complicado compaginarlo, lo intento y nunca voy a dejar de hacer fotos de surf porque soy surfista y me encanta y lo adoro. O sea, no podré dejar de hacer fotos de algo en concreto que a lo mejor no me da lo que en realidad necesito, a no ser que sean euros. Por desgracia hoy lo necesitamos todos. Pero la fotografía de surf va a ser toda la vida. Claro, una pregunta que me viene a la cabeza, o sea, las localizaciones son cosas muy concretas y que a veces están en parajes increíbles. ¿Cuánto te ayudó a ti conocer esos parajes gracias al surf para este nuevo oficio al que te dedicas? Uy, pues imagínate, en todo lo que es la costa, tanto de Cádiz, Málaga, Almería, sur de Portugal, pues me conozco casi los rincones. Entonces, es complicado porque date cuenta que muchas veces nos piden cosas en las que sabemos dónde están, las tenemos en la cabeza, pero el acceso es casi imposible para un equipo a lo mejor de 80, 100 personas, 4 camiones, 2 trailers. Entonces siempre, al final, casi acabamos los mismos, ¿no? Entonces muy puntuales los sitios, pero cuando te mandan a buscar, sí tú buscas. Entonces es como lo que hacía un poquito Kepa, buscando el sitio perfecto de su ola, pues yo buscaba el sitio perfecto para rodar, pero al final lo ha patrocinado una plataforma tipo Netflix, ¿no? Como, yo qué sé, HBO. Y te da eso, ¿no? Para encontrar sitios espectaculares en los que he surfeado. Nadie ha surfeado, ¿vale? Porque sean algunos sitios que no ha habido gente. Y es encontrarte a un tipo allí que lo ves y dices tú, anda, mira, este está aquí metido, más calladito, no dice nada. Te encuentras sitios maravillosos y sobre todo cubrir Andalucía. Andalucía es una pasada. Llevo aquí 20 y pico años y cada vez que me sacan otra vez, venga, pues busca esto, vete para allá o vete para acá y te encuentras sitios que la verdad. Pues Lucas, muchísimas gracias por contarnos tu experiencia, tanto en el surf como en la fotografía, como en ese oficio de localizador en el que encuentras sitios increíbles. Muchísimas gracias por tu tiempo y muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Conexión Surfing.
Y nada, pues agradeceros también a vosotros este apoyo que le dais al surfing, esta difusión, y espero que pronto podamos ya vernos todos, tener contacto, tomar unas cervecitas, unos abrazos, porque al final el surfing creo que es un deporte de lo más humano y contacto con la naturaleza, y necesita ese contacto entre nosotros. Así que muchísimas gracias por todo. ¡Qué maravilla de imágenes! Un fantástico trabajo profesional valorado entre la élite de la fotografía internacional. Y además, Lucas es un gran tipo. Nosotros ahora cambiamos radicalmente de tema y vamos a conocer un nuevo surf que ha llegado a nuestras playas. Sepamos más. Como en todos los ámbitos de la vida, evolucionamos por etapas y estas vienen dadas habitualmente por cambios, acontecimientos y descubrimientos en nuestro entorno que nos hacen la vida más fácil o por lo menos menos incómoda. Robert, no sé a dónde quieres llegar ni a qué te refieres. Recuerda que este programa se llama Conexión Surfing. Pues a la entrada en nuestro mercado y nuestras olas de las tablas soft, tablas de materiales blandos, y ya es hora de hablar en serio de la denominada como la revolución del corchopán en el mundo del surf. Para conocer bien la historia de este tipo de tablas fuimos hasta la tienda Go Surfing en Santander. Allí nos recibió Eduardo López Dóriga, conocido en el mundillo del surf como Chore, que nos explicó con detalle todo lo que queríamos saber. Bienvenidos a Go Surfing. Vamos a hablar de corchopanes. Efectivamente, Roberto y amigos de Conexión Surfing, la revolución del corchopán ha llegado para quedarse. El origen del corchopán se remonta a principios de los años 60, cuando en The Wedge, el famoso spot de Newport, que debe su origen a un dique que se construyó, se percibe un conflicto bastante importante entre bodysurfistas, bodyboarders y surfistas. El conflicto llegó a tales que las autoridades se tuvieron que reunir y llegar a un consenso en el que se crea una bandera, la bandera Black Pole, rectangular, fondo amarillo, punto negro, y cuando los socorristas, que son los que tienen la potestad de regular la playa, izan esa bandera, significa que en el agua no puede haber tablas rígidas y o conquillas. En esa época esa bandera solo se iza en el spot de The Wedge, pero años más tarde, finales de los 80, principios de los 90, esa bandera, debido al crecimiento de los practicantes, se amplía a otras playas de California y muchos surfistas empiezan a ver mermado sus spots, es decir, me apetece surfear y la ley no me lo permite porque tengo una tabla rígida. ¿Qué es lo que pasa entonces? Pues que hay varios surfistas que dicen donde se hace la ley se hace la trampa y se empiezan a construir corchopanes, pero de gama alta, para poder entrar al agua con tablas similares a los bodyboards y no entrar en conflicto con la ley. Corchopán. Cuando el corchopán llega a Europa es básicamente una tabla de escuela, ni más ni menos, ¿vale? Formas un poco vastas, donde lo que prioriza es que la tabla sea blanda, sea un softboard, que los cantos sean gordos para que tenga mucha flotación y que vienen con unas quillas de goma flexibles para minimizar el tema de riesgo de quillazos, etcétera, etcétera. Eso es básicamente lo que ha sido un corchopán aquí en España y en Europa hasta hace muy poquitos años. Una tabla vasta, con mucha flotación y que su función es la de aprender a ponerse de pies y ir recto hacia la orilla. ¿Qué pasa hoy en día? Que el corchopán se ha creado en otra cosa. Encontramos tablas que ya no solamente permiten aprender a ponerse de pies y ir rectos hacia la orilla. Hablamos de cantos más finos, sobre todo en la parte trasera. Hablamos de que empiezan a tener ya marcados los raíles. Hablamos de que tienen el rocker mucho más mejorado para no clavar las puntas y planos para adquirir velocidad, incluso que tienen cóncavos, dobles cóncavos, canales, etcétera, etcétera. Y sobre todo, la mayor progresión que ha habido en este tipo de tablas vienen con cajetines con anclajes que permiten poner quillas tanto FCS normal como FCS2 como futures, lo cual permite que la navegación de la tabla sea muchísimo más similar al de una tabla rígida. Cuando se utiliza el término corchopán es un término un poco despectivo, no nos vamos a engañar. El término corchopán viene básicamente de lo que hay en el interior de la tabla.
Es un foam de EPS, para explicarnos un foam de bolitas, el de toda la vida, ¿vale? Y que la construcción esta es muy similar a la de un bodyboard. Lleva láminas por encima, que es lo que le va a dar la rigidez, por un lado, ¿vale? En este caso son láminas de PVCs, HDPEs, Surlins, etcétera, 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 para que deslice mejor el agua y consiga esa rigidez. La mayoría de las tablas también llevan 1, 2 y hasta 3 stringers en el interior, normalmente de madera, depende de las gamas. Esa madera irá laminada en fibra para que no se moje, o incluso hay tablas con stringers de carbono. Y la otra funcionalidad de todas estas pieles que llevan por encima es que no absorban agua. Luego está el tema de los anclajes de las quillas, como hemos hablado antes. En las tablas de tipo escuela prevalece que las quillas sean blandas, y hoy en día hay sistemas como este de FCS2, pero que también vienen incluidas quillas blanditas y que permiten un surfing que mañana podamos saltar las quillas y anclar una quilla más rígida para permitir un surfing con más direccionalidad y mayor velocidad. I get to it first, I got you mad. I get sad when I get to it last. Get it that I'm never going back. Get it that I'm never going back. La gran marca que revolucionó un poco el mercado del corchopan o la tabla softboard de gama alta fue Catsurf. Catsurf nos presentó saves cotidianos como puede ser un fish de 4 quillas con sistema FCS, o incluso tablas tipo single, y que su gran carta de presentación fue Jimmy O'Brien, a quien hemos visto todos surfear con estas tablas en ni más ni menos la exigente ola de Pipeline y Backdoor en Hawái. Pero a día de hoy podemos incluso ver este otro tipo de tablas, que esto es novedad del 2021, que es la última embarcada en la que se ha metido John Florence. John Florence, en colaboración con Pitzel, está creando también corchopanes a su manera, tablas con un rocker también muy marcadito, los cantos afilados, etcétera, 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 y quillas futures. Y aquí os presentamos lo que va a ser un poco el futuro y la tendencia para el 2021, que esto en sí no es un corchopan, esto es una tabla rígida, pero que la tabla rígida se ha recubierto en EVA en la parte de arriba. Vamos a decir que esto es un híbrido entre una tabla rígida de poliéster o de epoxi, en su caso esta es de epoxi, con la facilidad de que toda esta piel pues minimiza un poco el riesgo de golpes o que se estropeen menos las tablas. Todo este tipo de híbridos que hemos presentado, que son tablas rígidas recubiertas en la parte de arriba de EVA, ha dado pie a que hoy en día se estén construyendo tablas incluso con shapers de tablas rígidas. Catsurf tiene su modelo de Lost, Ocean Storm tiene su modelo de Hurricane, otro gran shaper de tabla sudafricano, y John Florence lo ha hecho con Pitzel. Y estamos hablando que, por supuesto, tenemos tablas en sistema Triffin, sistema Quad, sistema Toothing, Singles, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que hemos visto este último año 2020 en el agua, o mejor dicho en las tiendas, es que ha habido una gran demanda del consumidor por los corchopanes llamados. Ya no es simple y llanamente la tabla de iniciación. Antes venía por un corchopan el que se estaba iniciando, o bien el que quería un corchopan de gama alta por modas, por no entrar en conflicto en zonas muy superpobladas de surfistas, en playas urbanas, etcétera, etcétera. Hoy en día el corchopan ya no es algo despectivo, mucha gente se ha dado cuenta de su funcionalidad a nivel de flotación. Nos encontramos con gente que dan un curso, 2 cursos de surf y en vez de comprar un evolutivo, compran un corchopan, porque se están dando cuenta de que flota más, se están dando cuenta de que es más estable, se están dando cuenta de que cogen más olas, y luego el tema de la seguridad. Se están dando cuenta de que no es lo mismo un golpe de una tabla rígida contra la cabeza que una tabla blanda, no es lo mismo si golpea a otra persona, porque somos muchos en el agua, y lo mismo respecto a la durabilidad. Una tabla, un evolutivo, un mini Malibu, hay que tener cuidado donde lo apoyamos, donde no lo apoyamos, y el corchopan pues, puede ir sin funda y puede ir dando golpes de arriba abajo. Resumiendo, estamos viendo cada vez más que la gente está dejando de comprar evolutivos mini Malibus y está comprando corchopanes, tanto para iniciarse como para progresar, como para hacer un surfing de alto nivel o un surfing performance.
Pues tenías razón, Robert, cuando hablabas de ese nuevo surf y de esa revolución del corchopán. La corchomanía parece que ha llegado para quedarse. Yo tomo nota. Al igual que vosotros debéis de tomar nota y no perderos nada en nuestro flash surfing de esta semana. Prepararos porque una semana más recorreremos los mejores rincones del planeta surf. Europa, Australia o California serán algunos de nuestros destinos, pero todo esto y mucho más en un flash. La ola de Mundaka en esta época del año es sinónimo de potentes izquierdas. Nacho González lo sabe y con el paso del Epsilon, Mundaka despertó de su letargo veraniego, con una super sesión de 9 horas en donde disfrutó el surfista vasco. El brasileño Gabriel Medina visitó por primera vez Marruecos en compañía de su familia. Buenas y divertidas derechas para desconectar y disfrutar de su surfing de espaldas, imaginamos que también del cuscús del país magrebí. Para Jacob Wilcox, el parón de las competiciones oficiales en el Qualifying Series ha sido la mayor de las bendiciones para hacer lo que más le gusta, pillarse tubos y cuanto más grandes y redondos, mejor. En 15 minutos, by default, muestra el porqué. Jacob es uno de los riders de tubos con más talento de toda Australia. Ben Gravy sigue marcándose retos extravagantes y su éxito consiste en lograrlos y mostrarlos al mundo de una forma divertida. Lo último es surfear en todos los grandes lagos situados en la frontera entre los Estados Unidos y Canadá. De momento ya lo ha conseguido en el lago Michigan Superior Eide y ahora lo hace en el lago Ontario. Ya solo le faltaría el lago Hurón, una completa clase de geografía. Happy Talk es un proyecto loco y bizarro, filmado en 16 milímetros con Ethan Osborne como protagonista. Pandemia, cierre de playas, no viajar, es el momento perfecto para hacer una película de surf. Ethan muestra lo mejor de la temporada en California con una excursión rápida a Tahití, surfeando allí con sus amigos Michael Clark y Diane Reynolds. Y ahora nosotros nos trasladamos hasta Latinoamérica con nuestro amigo Ramiro Castro. ¡Adelante, Rama! ¿Qué tal, amigos? Les cuento que Chicama es un point break de 2 kilómetros de largo y tiene 5 secciones, las cuales se pueden conectar con crecidas de más de 10 pies. Esta clásica izquierda queda a 614 kilómetros al norte de Lima, la capital de Perú, y es visitada por surfistas de todo el mundo. Hace poco, la filipina Josie Prendergast y la australiana Jalisa Vincent pudieron aprovechar de las buenas condiciones de esta clásica ola peruana y lo plasmaron en Left Astray. Las selecciones latinoamericanas, a falta de competencias, buscan mantenerse activas para llegar con ritmo al Mundial de Surf del año que viene. El equipo colombiano no quiso quedarse atrás en la carrera olímpica y reunió parte de su selección en la ola artificial de Waco, Texas, Estados Unidos. Un saludo para todos desde Surfing Latino. Gracias, Rama. Seguimos con Flash Surfing y lo hacemos con la serie Life of Sky.
que ofrece una mirada diferente en el día a día del hawaiano Kai Lenny, una de las pocas personas a las que se le puede catalogar como auténtico waterman. Surf, paddleboard, windsurf, kite, foil, nada a la frena, y con 28 años está en su mejor momento. La isla de Dambuduhu, donde se encuentran las olas de Sultans y Honkis en Maldivas, ha sido declarada como reserva natural y tanto sus olas como su entorno estarán protegidas frente a la especulación gracias a la presión ejercida por asociaciones ecologistas y por la Asociación de Surf del país. Como siempre, espectacular, ¿verdad? Y ahora que ya nos hemos puesto al día con las imágenes más destacadas de la semana, vamos con lo que nos espera la próxima semana, en el que será el último programa de esta segunda temporada de Conexión Surfing. Repasaremos lo más destacado del mundo del surf en 2020 en un amplio resumen de lo acontecido a nivel nacional e internacional. Las imágenes más destacadas de la semana no faltarán en esta despedida del año con un nuevo Flash Surfing. Todo esto y más en Conexión Surfing. ¿Qué te parece, Robert? Para cerrar nuestra segunda temporada no está nada mal. Un saludo, amigo. Nos vemos. Perfecto, Víctor. A pesar de todo lo que nos está tocando vivir, el surf en 2020 nos ha ofrecido buenos e interesantes momentos. Y en Conexión Surfing nos hemos visto y disfrutado. Ese es nuestro objetivo. Así que hasta la semana que viene, amigos.